Vamos a ofrecer a Dios nuestra jornada. Hoy es fiesta de Santa Marta. Y bueno, hoy al celebrarse a la hermana de Lázaro y de María, la liturgia nos ofrece otra variante del Evangelio. Hoy eh, deberíamos continuar con el capítulo 13 de San Mateo, con las parábolas del reino, con la parábola de la red, y toda la parábola también de la cizaña, de los peces, buenos, malos, etcétera. Pero hoy, al ser la fiesta de Santa Marta, se nos ofrece un fragmento del Evangelio donde aparece esta santa, la hermana de Lázaro, aquella que salió para pedirle al Señor, eh, pues, manifestarle su dolor. Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. El capítulo 11 de San Juan. Y bueno, vamos a hablar acerca de la resurrección, acerca de nuestra fe en un mundo que va más allá de la materia. Por eso vamos a referir esas dos posibilidades que hay en el pueblo judío de quienes, o sea, todos creen en Dios, pero digamos, hay quienes, aún en la fe que tienen en Dios, se quedan sin la propuesta cristiana. O sea, el Antiguo Testamento tiene una propuesta de fe en Dios, pero el judío como tal piensa que cuando se acaba el tiempo, pues ya se acabó todo. Y nosotros creemos en una vida eterna. Lo explicaré, aunque sea brevemente, a lo largo de nuestra reflexión. Y bueno, pongo los tres íconos, tres imágenes de la resurrección o relatos de resurrección que tiene el Evangelio. La hija de Jairo, en la parte superior, donde está el candelabro con tres brazos. En la parte de en medio, aquel joven que ya iban a sepultar, el hijo de la viuda de Naín, van en camino, lo llevan en una camilla, amortajado, y el relato de la parte inferior, donde está Lázaro, donde está aquel que ya llevaba varios días en el sepulcro, 4 días de haber muerto, y bueno, el Señor se manifiesta como el Señor de la vida. Puse esta otra imagen que a mí pues, me agrada dentro de una posibilidad, de una lectura actual o lectura actualizada en torno al misterio de la resurrección. Se trata de una morgue, de una plancha, aparatos médicos, eh, aparatos apagados, está en un lugar donde de pronto se queda un cuerpo y bueno, es quizá una forma actualizada de poder mostrar lo que vivieron Marta y María y aquellos judíos cuando de pronto aquel que de acuerdo a la ciencia médica y a todo lo cuestión de, incluso hasta de los ritos funerarios, pues debió haber sido el impacto así. Imagínate que tú ves esta escena en alguien que está ahí ya, desconectado de aparatos, con ese paño fúnebre que le ponen a quienes ya han fallecido para cubrir su cuerpo con ese paño, a veces color aqua, en azul o en verde, blanco. Hoy hablamos de la resurrección y de que cuando de pronto los signos vitales ya concluyeron y ya empieza simple y sencillamente un proceso que humanamente es irreversible, pues Dios tiene el poder para la vida. Entonces creo que es una muy atinada imagen sobre el relato del día de hoy. Vamos a encomendarnos a Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Hoy manifestamos nuestra fe en una vida que trasciende el tiempo. Hoy manifestamos nuestra esperanza. En el credo manifestamos que creemos en ti, Dios Padre, Abba, aquel que tiene una casa con muchas habitaciones. En el credo manifestamos que creemos en Jesucristo, aquel que ha ido a prepararnos una habitación. Como dice el capítulo 14 de San Juan, créanlo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararos una.
y lo afirma para que donde yo esté, estén también ustedes. Nosotros creemos que allá donde está el pastor estaremos el rebaño. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, el Ruaj o la Ruaj. No somos solo polvo que regresa al polvo. Somos espíritu que ha regresado a aquel de quien hemos recibido ese espíritu. Pero junto con creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el credo concluimos diciendo, espero la resurrección de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Espero la vida del mundo futuro. Esa es nuestra esperanza. Vamos adelante con el texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Un segundito, porque quedó cortito. Ahí va. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a ese encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el texto del Evangelio refiere una situación dolorosa. Quizá la expectativa de que la muerte no fuera muerte, sino solo enfermedad. Digamos, juguemos un poquito con los términos. Una cosa es una disfunción y otra cosa es una defunción. Hasta cierto punto, una disfunción, que es una enfermedad. O sea, si mi mano no tiene función, pues está enferma, pero es un órgano. Si mis ojos no tienen su función, tienen una disfunción, pues estoy ciego. Sé que la enfermedad abarca más allá del elemento solo biológico y hay definiciones más integrales que hablan de todo el aspecto relacional, emocional, psicológico. Vamos, lo que hoy está pasando con esta señorita que nos están hablando en el periódico, esta joven que abandonó, Simone Biles, que abandonó las Olimpiadas. O sea, la enfermedad va más allá del cuerpo. O sea, yo sé que somos un compuesto multifactoriales, multidimensionales, y la definición de enfermedad hoy suele ser más integral. Pero quedémonos con lo llano. ¿Qué es una enfermedad? Si mi oído no oye, pues no tiene su función y le llamo tiene una disfunción. Y ya. Bueno, ella pues consideraba que si su hermano estaba enfermo, si tenía una disfunción, pues Jesús tenía poder. Se escuchaba que abría los ojos del ciego, curaba la piel del leproso, el paralítico que iba en la camilla entre cuatro lo levantó. Y así podríamos referir mucho, o sea, pero pues, llegaste tarde. Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, porque ahorita ya no es una disfunción, sino una defunción. La disfunción es un órgano que no funciona, pero la defunción es un organismo que no funciona.
ya todos los órganos del organismo no funcionan. Entonces, bueno, María y aquí Marta manifiesta lo humano y no deja de tener fe. O sea, ella tiene fe y afirma, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esto es fe en Jesús. Y luego dice, pero aún ahora sé que todo lo que pidas al Abba, el Abba te lo concederá. Y viene ese diálogo. Jesús dice, tu hermano resucitará. Y Marta responde, lo que vamos a ver hoy. O sea, esa parte del judaísmo que cree en la resurrección del último día, que cree que no tan solo el cuerpo queda ahí en la cueva donde está mi hermano. Claro, yo sé que va a resucitar en la resurrección del último día. Y el Señor dice, la resurrección ya está aquí. Lo que en el último día se viva, ya se está viviendo en el tiempo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Adelante, vamos a hablar de esos dos grupos fuertes del pueblo judío, que es el fariseísmo y el grupo de los saduceos. Recuerda que en tiempos de nuestro Señor, algunos especialistas contabilizan hasta 23 grupos socioreligiosos distintos. Los seguidores del Bautista, los esenios, los herodianos, estaban ahí, obviamente los fariseos, los saduceos, había diferentes grupos, los sicarios, son grupos socioreligiosos. Y bueno, sobresalen los dos grandes grupos, el fariseísmo y el saduceísmo. Solamente ubicar que el fariseo eran los laicos, o sea, eran los lectores de la ley en la sinagoga, el rabino. O sea, en la sinagoga tiene un oficio laical. En cambio, el templo tiene un oficio sacerdotal. Entonces, los fariseos son laicos, mientras que los saduceos son descendientes de Sadoc. Sadoc fue el sumo sacerdote en tiempo de la monarquía unida, de David y sobre todo de Salomón, Sadoc. Y bueno, de ahí viene el nombre, saduceo, de Sadoc, saduqueo, saduqueo, saduceo, Sadoc. Y bueno, entre estos dos grupos fuertes que estaban aliados cuando la muerte de Jesús, existe una diferencia en relación al mundo espiritual. Digamos, este sector real de la creación de Dios. Nosotros creemos en el credo, decimos que era un solo Dios, creador de lo visible y lo invisible. Así creemos, es nuestro credo. Tú y yo lo profesamos. Creador de lo visible y lo invisible. Sí, el credo, la primera persona habla del cielo y de la tierra. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y luego dice, de todo lo visible y lo invisible. Hay un mundo invisible, que es el que me da vida, que es el que permite que yo me emocione. Sí, hablo de facultades espirituales humanas, pero hay también sobrenaturales. En el judaísmo, los saduceos no creen ni en los ángeles, no creen en los espíritus y no creen en la resurrección de los muertos. Y aquí vienen tres textos: Hechos 23:8, Mateo 22:23, Marcos 12:18, 27, para que puedas profundizar. Los saduceos negaban los ángeles, los espíritus, y que un día fuéramos a resucitar. ¿Por qué? Porque para ellos el mundo es solamente la materia, y al acabarse la vida en la materia, pues se acabó todo. Ojo, cuidado, porque muchos de nosotros, aún llamándonos cristianos, parecemos más descendientes de Sadoc, parecemos más descendientes de los saduceos. Niegan la eternidad. O sea,
ellos niegan la eternidad como expectativa mía, como algo a lo que yo aspiro. So, yo aspiro a la vida eterna, no tan solo la vida temporal. Obviamente ellos niegan cualquier juicio, porque pues si todo se acaba cuando te mueras, pues ya se acabó y ya. O sea, vive, da rienda suelta a tu vida, no te compliques, disfruta ahora, tenemos solamente una vida, no te reprimas. Y bueno, ellos niegan, por lo tanto, un destino más allá del tiempo. Nosotros creemos en la eternidad y creemos en un juicio, porque Jesucristo es el Rey y el Señor y el juez. No, no un juez como en el tiempo, sino aquel que nos ofrece un proyecto, nos invita a seguir el reino, a aceptarlo, a seguirlo en el tiempo para gozar de la vida eterna. Adelante, veamos estos relatos de la resurrección. Te refiero del Antiguo Testamento, de Segunda de Reyes. Eliseo resucita al hijo de la Sunamita, de la mujer de Sunam. Obviamente, aparte de Eliseo, también San Pedro, en Hechos 9, resucita a Tabitá. Y San Pablo resucita a Eutico en Hechos capítulo 20. En el relato del Evangelio se habla de 3 resurrecciones. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Lucas 8, Lucas 7 y Juan capítulo 11. Hablemos sobre este tema de la resurrección adelante y hablamos de Cristo como el Señor de la vida. Tal cual lo que Marta está expresando el día de hoy. Lo que tú le pidas, te lo concederá el Padre, el Abba, Dios. Cristo es el dueño de la vida en cualquier condición y en cualquier etapa de nuestra vida. Y por lo tanto, Él es quien concede beneficios a las personas en diferentes situaciones, incluso en diferentes relaciones. Hablo de diferentes etapas, refiriendo la niñez, la juventud o la etapa adulta. Y hablo de diferentes personas en diferentes situaciones, hablando del papá, hablando de la mamá o hablando también de las hermanas. Y bueno, no importando las circunstancias que rodeen la realidad de la muerte. Llámese circunstancia, tiempo, acaba de morir, lleva 2 días muerto, lleva 4 días muertos, o las circunstancias del espacio. O sea, Él resucita en una casa, Él resucita en el camino y hasta en el mismo cementerio, Él resucita. Para entender la vida que Cristo nos ofrece, tenemos que mirar la globalidad, saber los 3 textos del Evangelio que hoy te refiero, para ver la intervención del Señor en favor de aquellos que han muerto. Vamos pues a analizar detenidamente los 3 milagros de resurrección que nos narra el Evangelio. Y empezamos por orden cronológico. Adelante, San Lucas 8 nos narra la resurrección de la hija de Jairo. Es una niña, 12 años, nos dice el Evangelio. La que muere es una niña, o sea, una etapa, pues digamos, demasiado temprana, un amanecer prácticamente de la vida. Tú sabes lo que significa un niño, una niña todavía en esa dependencia natural y muy bondadosa para con aquella o con aquel que es el papá o la mamá. El escenario nos presenta a una persona que sufre, ya no la destinataria de la resurrección, sino la persona que está viviendo el duelo. Un papá, Jairo, un hombre con reconocimiento social, un hombre con prestigio, un hombre que hace el bien, un hombre que es jefe de una comunidad, de la sinagoga. Y es importante porque la sinagoga aglutinaba la vida religiosa de todo un pueblo. El que sufre es un papá. Y bueno, el tiempo que transcurre en realidad es escaso, porque la niña estaba enferma cuando van por él. Y bueno, se entretiene nuestro Señor, porque una mujer que llevaba 12 años en la enfermedad,
pues se acerca, toca la orla del manto, el Señor pregunta quién me ha tocado, y bueno, aquella que no quería distraer al Señor, pues resulta que el Señor le dice, tú no me distraes, para mí tú eres importante. Y bueno, esto provoca que se retrase. Y cuando le dicen a Jairo, ya no lo molestes, ya murió tu hija. Y el Señor dice, no está muerta, está dormida. Va a la casa de Jairo, sí, y la resucita. El segundo relato, ahora regresamos a Lucas 7. Adelante, por favor. Y ahora vemos el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Voy a recuperar la información anterior ligándola sin regresar a las diapositivas. En el primer caso es una niña de 12 años. El segundo caso es un joven. De hecho, el Señor le dice, joven, a ti te lo digo, joven. Neanías, joven, a ti te lo digo. Neanías es joven en griego. Neanías. Bueno, aquí, digamos, no es el amanecer, sino es una realidad, porque el joven más que promesa es realidad, pero una realidad que encierra el presente y encierra el mañana. Alguien que apunta hacia un horizonte. Es un joven. El relato nos muestra un escenario, pues, por demás complejo, sobre todo por la situación concreta. Es hijo de una viuda, hijo único de una viuda. Pues bueno, es la única realidad del presente y del mañana que tiene aquella mujer. Y bueno, si en el primer relato muere una niña y ahora es un joven, y si en el primer relato el que sufre es un papá y un hombre posicionado en la sociedad judía, ahora la que sufre es una mamá sencilla, una mamá viuda, una mamá que ha perdido su pasado, enviudó, que el presente está desanudado y el mañana se le está yendo de las manos. Y ahora, bueno, lo del tiempo. En el caso de aquella niña, Jesús iba de camino y lo distrae aquella hemorroísa. Ahora, pues aquel joven ya lo llevan al cementerio. O sea, es en el camino. Y bueno, consta de un par de días, posiblemente, pues en lo que acontece. Acuérdate del Viernes Santo, cuando lo dejan reposar y al otro día iban a ir a ungirlo, pero no pueden ir al otro día, sino al siguiente día. Y pues bueno, ya le llevan a enterrar cuando el cortejo de la vida se topa con el cortejo de la muerte. El cortejo de la vida es el de Cristo y el de la muerte, el de aquellas plañideras que acompañan a aquella mujer. Adelante, vamos al tercer texto de la resurrección, Juan capítulo 11 del día de hoy. En Lucas 8 es una niña, Lucas 7 es un joven, Juan capítulo 11 es un adulto, un amigo, el amigo a quien tanto amas. En el texto de Lucas 8 es un papá, el que sufre, el que vive el duelo. En Lucas 7 es una mamá y viuda. Y bueno, ahora las que quedan viudas de hermanos, por decirlo coloquialmente, o huérfanas de hermanos, son las hermanas. Les duele mucho las hermanas. Una familia muy compacta, muy unida. Este trío de consanguíneos estaba tan unido y era tan afín y tenían tanto afecto por Cristo. Betania, Betania, la casa de los amigos verdaderos. Bueno, estos tres hermanos, ejemplo para cualquier grupo de hermanos, pues las hermanas son las que están ahora sufriendo. Y bueno, aquí el factor circunstancia-tiempo también se modifica. Instantes la hija de Jairo, 2 días el hijo de la viuda de Naín. El tiempo que ha transcurrido desde que murió ya ha rebasado los 4 días. E incluso la expresión está en el Evangelio, ya huele mal. Ya está en proceso de descomposición.
O sea, ya no tan solo es disfunción ni defunción, ya es la corrupción humana de un cuerpo sin vida. O sea, la sangre dejó de circular y todo empieza a descomponerse. Y bueno, adelante vamos aterrizando algunos conceptos. Cristo es la vida verdadera. En cada una de las situaciones distintas que nos refiere el Evangelio, se nos va mostrando diferentes elementos contenidos en los milagros de aquel que es la vida verdadera. El Señor le devuelve la vida al que la ha perdido, cualquiera que sea la edad del que muere. No hay nada imposible para él. Génesis 18:14. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿No te he dicho que si crees tendrás la vida? Tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que habría de venir al mundo. Jesús le devuelve la vida a una niña de 12 años, a un joven que es hijo de una viuda, y el milagro de la vida lo experimenta aquel adulto, el amigo, treintañero, es mi forma de descifrarlo, por la edad que tiene nuestro Señor, que vivía en Betania. Entonces, Cristo es la vida verdadera. Ahora, Cristo le devuelve adelante el sentido de la vida a nuestro ámbito relacional. Aquel que es el camino, la verdad y la vida le devuelve el sentido de la vida a aquellos que se atormentan en el duelo ante la separación de un ser querido. Y le devuelve la luz al papá que sufre ante la muerte de su niña, a un papá. Le devuelve la paz a aquella mamá, a aquella mujer, a aquella pues que había perdido al esposo. De Jairo no se dice nada, pero de esta mujer sí dice que era una viuda de Naín. Ahora que pierde el futuro, el Señor le regresa la historia. Y viene a consolar a las hermanas, les da consuelo, le da luz, la paz y el consuelo a quienes experimentan la ausencia definitiva del hermano. Esos hermanos tan fuertemente unidos. Y el Señor le regresa la paz. Entonces, es el Señor la vida verdadera independientemente de la edad, quien le da sentido a la vida independientemente del ámbito relacional. Pero adelante, en cualquier lugar, la circunstancia del lugar, aquel que posee la vida verdadera tiene el poder sobre la vida en cualquier circunstancia, no importa el espacio, pero tampoco el tiempo. Él va a la casa de una familia y ahí, en lugar íntimo, la calidez de un hogar que de pronto se puso frío como un refrigerador, el Señor viene a devolver sentido a la casa de una familia, en el caso de la hija de Jairo. El Señor se encuentra aquellos caminos en los campos, la salida del pueblo hacia el cementerio. Quienes conocemos los pueblos antiguos o nos toca recorrer las carreteras, vemos ese pequeño grupo de lápidas distantes alrededor de 1 kilómetro del caserío, pero lejos, a 1 kilómetro por lo menos. Y en aquel camino entre los campos que se dirige hacia el Campo Santo, ahí también el Señor se muestra como dueño de la vida. Pero incluso en la misma sepultura, como el texto del día de hoy, el Señor se manifiesta dueño de la vida. Y bueno, adelante, como cuando hacemos la ceremonia de la vigilia pascual, manifestamos que Cristo es el alfa y la omega, principio y fin. Suyo es el tiempo y la eternidad. Lo mismo le devuelve la vida a quien acaba de expirar, que a alguien que lleva un par de días ya le llevan a sepultar. Y hoy el Señor le devuelve la vida a alguien que tiene ya 4 días en el sepulcro. Es el dueño de la vida. Concluimos con esta referencia del cardenal Bossuet. Adelante. Hablando de que la muerte es la necesaria destrucción de un viejo edificio que permite levantar una nueva edificación de tal manera que el inquilino que somos cada uno de nosotros pueda vivir en la eternidad en esa casa que tiene tantas habitaciones
preparadas por Cristo. Es el sermón sobre la muerte. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.